Las fuentes lineales, es bueno comenzar por ahí, ya el abordaje concreto de las fuentes, porque es la manera de entender inicialmente por qué se reemplazan por las fuentes fichadas en la mayoría de los casos y también el hecho de su funcionamiento. Muy bien, ¿qué hace una fuente lineal? Aquí tenemos dos ejemplos de fuente lineal. Dos ejemplos de fuente lineal. Está el primero, salida Q2 y salida Q1. Muy bien. Tenemos dos fuentes lineales. Una, vamos con la inferior, entra un voltaje a la izquierda, 5 voltios, y a la derecha vamos a sacar una salida de este transistor, que es un 2N3055, Q1, y esa fuente está programada para que salga, vamos a ver de cuánto. Nosotros sabemos algo. Sabemos que el voltaje de salida es igual a, en este caso, vamos a señalar aquí. Resistencia superior es la R2, resistencia inferior es la R3. Entonces, resistencia 2 dividido resistencia 3. Dice, resistencia 2, que es 800 ohmios, dividido resistencia 3, que es 2,5K. A esto le sumamos 1 y a esto lo multiplicamos por el voltaje de referencia del TL431, que es 2,5 voltios. Si traemos aquí la calculadorcita, ¿dónde es que la tenemos? Entonces dice, R2 es 800. 800 dividido 2500 igual más 1 igual por el voltaje de referencia 2,5 igual. El voltaje de salida 3,3 voltios. Salida Q1. Salida Q1. Y vamos a ver aquí, dice voltaje salida Q1. Véalo aquí. 3,29 voltios. 3,29 voltios. Ya sabemos que esa formulita no falla, sea en una fuente lineal o en una fuente switchada. Bueno, nos estamos refiriendo a un regulador lineal. ¿Cuál es la característica de este regulador? Este regulador no se está prendiendo y apagando. ¿El regulador quién es? Q1, porque el controlador o el comparador es el TL431. El Q1 no se está prendiendo y apagando, sino que está constantemente encendido. Constantemente encendido. La salida, que es 3,3 voltios, la estamos cargando con la resistencia 4, que mide 1,5 ohmios. Significa, si tenemos 3,3 voltios y le estamos aplicando 1,5 ohmios, se supone que la corriente de salida es igual a este voltaje 3,3 dividido, voltaje dividido resistencia 1,5. Eso es igual a 2,2 ¿qué? Amperios. Entonces vamos a ver cuánto es la corriente por R4. Y R4, dale aquí. Y R4, 2,19 amperios, que es prácticamente 2,2 amperios. Esa fuente está siendo controlada
por el TL431. Y es una fuente lineal por el hecho de que el transistor Q1 está trabajando durante todo el tiempo, desde por la mañana hasta por la noche. Todos los 60 segundos que tiene un minuto, ese transistor está siendo una resistencia de paso entre los 5 voltios de entrada y los 3.3 voltios de salida. Eso hace que el transistor disipe en sí mismo una potencia en forma de calor. ¿A qué equivale potencia? Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Cuánto es el voltaje que hay entre este extremo y este? Pues no es sino restar. Si aquí tenemos 3.3 voltios y aquí tenemos 5, 3,3 menos 1,5 es igual a 1,7 voltios. El voltaje. Entonces tenemos 1.7. ¿Y cuánto dijimos que era la corriente? 2.2 amperios por 2.2. Estos son voltios y estos son amperios. ¿Cuánto da 1,7 por 2,2? 2,2 por 1.7 igual 3,74 vatios. Mire pues, 3,74 vatios. ¿Esto qué es? Potencia en forma de calor. ¿Eso qué significa? Eso es pérdida. Esto es pérdida en forma de calor. ¿Cuánto estamos usando? ¿Cuánto estamos usando? Los 2,2 amperios que están circulando por el transistor también están pasando por la resistencia. Y la resistencia tenemos 3,3 voltios. Entonces vamos a ver la potencia en la resistencia. 3,3, 3.3 por 2,2 amperios. 2.2 amperios. Eso es igual a 7,2 vatios. Eso es lo que estamos usando. Estamos usando 7.2 vatios. Esta es la potencia consumida en la fuente. Pero además de esos 7,2 vatios, estamos gastando en calor casi 4 vatios en forma de calor. Ese es el inconveniente con las fuentes. Ese es el inconveniente con las fuentes lineales. ¿Cuándo aumenta ese inconveniente? Ese inconveniente aumenta a medida que la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es mayor. ¿Qué significa? Si esta fuente de entrada no fueran 5, supongamos que fueran 7 voltios, 7 voltios. Y en la carga tuviéramos el mismo consumo, los 3,3 voltios, los 2,2 amperios. En la carga tendríamos los 7,2 vatios. Pero en el transistor, que es donde se hace la diferencia entre el voltaje de entrada, lo cambiamos a 7 y 3,3. Entonces, esa diferencia pasaría a ser 7 menos 3,3. ¿Cuánto es? 2,7, ¿cierto? No, 3,7. 7 menos 3,3 es 3,7. Y si ese 3,7 lo multiplicamos por la misma corriente que está pasando por el transistor y por la resistencia. Vamos a ver, Simón, no creo que se suba tanto. Por 2,2, ahí sí. Por
2.2, 2.2, eso es igual, eso sí. Ahí se perdería ¿cuánto? 8.1 vatio. Esta sería desperdicio. Óigame, esto sería desperdicio. Cuando la potencia consumida siguen siendo estos 3,74 vatios, los 8,1 vatios serían pérdida en forma de calor. ¿Por qué subieron? Si la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida aumentara. Les cuento. En este momento tengo en el foro un caso con un compañero. Tiene un televisor LCD que la inversora está alimentada por la fuente switchada. La fuente switchada le está entregando 24 voltios para alimentar la inversora. Pero resulta que esa inversora con 24 voltios se protege. En la plaqueta de la inversora dice 12 voltios. Entonces tuvimos una idea. Conectarle con una fuente externa 12 voltios a esa inversora. El compañero me dice, con 12 voltios trabaja perfecto. Ah, bueno, hagamos lo siguiente. Tumbémosle a esa fuente de 24 voltios, tumbémosle 12 voltios. Pues ahí tenemos una tortura, porque yo pensé que eso iba a ser muy fácil. Y resulta que no es tan fácil porque la diferencia entre 24 y 12, pues naturalmente que son 12, esos 12 tienen que caer a través del regulador. Si le ponemos un regulador de 12 voltios, ¿qué pasa? El regulador no es capaz porque el batiaje, si consume, por ejemplo, la inversora a la salida, si consume 1 amperio, ese amperio tiene que pasar por el regulador. Y al pasar por el regulador, y en el regulador tenemos una caída de 12 voltios, entonces el batiaje que va a consumir el regulador en forma de calor va a ser 12 voltios que tiene que tumbar por 1 amperio. Son 12 vatios. 12 vatios de pérdida. Y si la fuente consume ese mismo amperio y tiene otros 12 vatios, porque tiene 12 voltios, entonces vamos a tener 12 vatios de pérdida y 12 vatios de uso. 24 vatios que le vamos a cargar a la fuente. No sabemos si va a ser capaz o no va a ser capaz con ella, porque le vamos a estar tumbando 12 voltios al voltaje que nos entrega la fuente, sabiendo que vamos a desperdiciar una gran cantidad de energía en forma de calor. Ahí tenemos un problema real. Un problema real con relación a esto de la fuente lineal. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es muy grande, es muy grande. No sé si me hago entender, pero ahí es donde está el meollo de este asunto. Volviendo a este cuento que tenemos aquí al frente, en la imagen superior está la misma fuentecita, solo que tiene una modificación. Bueno, dos para ser reales. Ah, sí, Simón, es una pregunta muy natural. La fuente es original. ¿Por qué entrega 24 voltios? El voltaje de salida de esa fuente es el normal. Tiene dos salidas. Tiene una de 12 voltios y una de 24.
¿Cómo nos dimos cuenta? No tenemos plano, pero a través de fotos vimos las resistencias del divisor de tensión en la entrada de la muestra del TL431 y entonces aplicamos la formulita que hemos cascado aquí y nos da cuentas de que realmente esa fuente debe entregar 12 voltios y 24 voltios, o sea que esa fuente está normal. ¿Qué pasa en esa fuente? Debe haber un problema en la inversora. Yo al compañero le dije, bueno, podemos intentar dos cosas. Una, buscar el problema en la inversora. Me parece, le dije yo en ese momento a él, me parece menos fácil. Dos, podemos buscar el problema o solucionar el problema tratando de bajar el voltaje con un regulador. Le dije yo, me parece más fácil. Él me dijo, hagámosla más fácil porque es que yo tengo afán, porque ya ese aparato lo tengo aquí hace mucho tiempo. Y resulta que estamos en ese nudo, no sé hoy qué me irá a responder él. El hecho es que como estamos, él está en Argentina y yo por aquí en el Peñol, Antioquia, entonces no tenemos la facilidad de la comunicación fluida, porque el foro, a pesar de que hace las cosas lo más fáciles posibles, pues el hecho de no tener plano hace que tengamos que mirar las cosas a través de fotos y entonces de esa manera se nos dificulta un poco la fluidez. Entonces a veces hay que mochar como por la parte más fácil, pero resulta que en ese sentido me equivoqué porque yo pensé que iba a ser realmente más fácil y ya vemos que no es tan fácil, porque en este caso hay una gran diferencia entre el voltaje que pretendemos entregarle a la fuente y el voltaje que Y se cambia ahí si cambio, Freddy me está preguntando, ¿y si cambio los voltajes la resistencia. en las resistencias en la fuente switchada? Como tiene dos salidas, Ah, como tiene dos salidas, afecta a uno. entonces yo puedo hacer que esta que está entregando 24 me entregue 12, pero la que está entregando 12 me entregaría 6. Bueno, realmente no sé hasta qué punto podrían servir 6 voltios allá al otro lado. Realmente no lo, no lo he pensado, no está mal pensarlo, pero como en la fuente, en la tarjeta dice, deben salir 12 y las resistencias, de acuerdo a a la operación que se hace, que ya nosotros conocemos, están perfectas. Entonces el problema debe estar es en la inversora. Con una fuente de un DVD, no creo que dé la corriente porque realmente, como estás diciendo, Simón, no creo que dé la corriente. Él me estaba diciendo que con una fuente independiente, con 12 voltios, hacía que el televisor funcionara perfecto. A lo mejor le vamos a tener que decir que le meta esa fuente allá en un rinconcito. ¿A cuántos amperios? Dice que esa fuente entrega 1,5 amperios. 1,5 amperios. Bueno, entonces, ahora, en la fuente superior de este cuadro, tenemos que hay dos variaciones. Una, la carga. La carga ha variado de 1,5 ohmios en la parte inferior a 100 ohmios. Significa, la resistencia ya no consume prácticamente nada, pero esa resistencia la hemos cambiado por ese valor para comprobar si la fuente regula. Y en la salida de Q2, ahí están los 3,3 voltios. Ahí están los 3,3 voltios. Quiere decir que la fuente sí regula. Pero ¿qué hace ese transistor ahí? Ese transistorcito no incide para nada en el voltaje de salida. Si la fuente no fuera regular, con ese transistor y sin ese transistor no regularía. O si le quitamos ese transistor, la fuente sigue regulando igual. Pero, pero, en un tipo de fuente como este señor TL431 se comporta como un Zener. Miremoslo aquí, en la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos que aquí hay una resistencia
y aquí hay un Zener, ¿cierto? El TL431 se comporta como un Zener programable. Programable significa que le podemos bajar y subir el valor, de acuerdo a la muestra. Cuando nosotros bajamos el consumo, como en el caso de esta resistencia de 100 ohmios, en donde en la salida de Q2, es decir, en la R8, la corriente pasó en R8 y R8. Pasó de lo que consumía la otra, ahora que era 2,2 amperios, pasó a 32, casi 33 miliamperios. Cuando la salida empieza a consumir tan poquito, el voltaje de la base de Q2 tiende a subir. ¿Y a quién le toca asumirlo? Al TL431. Entonces, el TL431, pues en el simulador me aguanta lo que sea, pero si yo lo dejo aquí, ese TL431 me quedaría gastándose en forma de calor como un vatio y tal vez el TL431 real no aguanta un vatio. Por esa razón está puesto este transistor Q3 para ayudarle a este TL431 a que no se tenga que esforzar tanto. Eso no es importante en este momento. En este momento, para la apreciación que tenemos nosotros de la fuente como tal, el Q3 no incide en mayor cosa. El hecho es que una fuente lineal regula de una manera muy, digamos, eficiente en cuanto a regulación. Si la fuente está bien, tanto cuando tiene una baja carga, en este caso es una baja carga, 100 ohmios es una baja carga, es decir, poca corriente, como cuando tiene mucha corriente. Las salidas siguen siendo los mismos 3 voltios. Aquí está 3 voltios con 3 y aquí está los mismos 3.3 voltios. Entonces, eso es una característica positiva de la fuente lineal. Pero la característica negativa de la fuente lineal es el hecho de disipar en forma de calor la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Muy bien. Otro asunto que vamos a agregar aquí es, hay pequeños estabilizadores de tensión. Vamos a poner esto. Aquí tengo, por ejemplo, 6 voltios a la entrada. Y yo necesito sacarle a la salida, digamos, 3.3 voltios, pero a través de un sistemita parecido, pero no igual al anterior. Entonces vamos a poner un transistor, una resistencia que me polarice la base de ese transistor. Y aquí vamos a poner un diodo Zener real, no un TL431, sino un Zener real. Y a la salida debo tener estos 3.3 voltios. Este transistor, como vamos a suponer que aquí vamos a alimentar un micro, entonces el micro, digamos, si acaso me consumirá, por decir algo, que tengamos una disponibilidad de 50 miliamperios aquí a la salida. Entonces este transistor no necesita ser un transistor de potencia, puede ser un transistor pequeño, pequeño en tamaño y naturalmente en potencia. Muy bien. Ahora, la base del transistor es esencial ponerla a un valor que tenga el voltaje de salida más lo que el transistor se gasta entre base y emisor por consumir, por conducir. Esto, digamos que es alrededor de 0.7 o 0.6, ¿cierto? De 0.6 a 0.7 voltios.
Entonces tenemos que poner un zener que sume esas dos cosas, el voltaje de salida más lo que él consume. 3,3 y 3,7 serían 4 voltios. El zener comercial más próximo es 3,9 voltios. O, si nos quisiéramos pasar un poquito, pues un zener de 4,2 voltios, pero ya se pasa siempre. Entonces, este sería el más aconsejable, 3,9 voltios. Con un zener de 3,9 voltios en la base, este estabilizadorcito nos entrega alrededor de 3,2 a 3,3 voltios en el emisor. Este circuito como tal podría ser llamado, más que regulador, un estabilizador de voltaje. Un estabilizador de voltaje. Un estabilizador, a medida que el consumo en la salida aumenta, ya digamos tenemos más de 50 miliamperios, ya vamos subiendo a 500 miliamperios, o sea, 0,5 amperios, 1 amperio. Entonces ya aquí, ya un estabilizador ya es difícil y que funcione bien, y más si esta fuente, la carga es una resistencia variable. ¿Qué significa que la carga sea una resistencia variable? Pues que a veces me va a consumir los 500 miliamperios, o a veces se va a subir al amperio, o a veces va a ser menor de 500 miliamperios, pongámosle 100 miliamperios en un momento dado. Entonces, en un caso como ese, el consumo es inestable y un circuito como este, estabilizador, en este caso, no se comporta bien. Entonces, en un caso como ese, necesitamos agregar otros elementos y por eso es que una fuente se va complicando en, se va complicando en la cantidad de cosas que tiene que tener. Entonces, a ese regulador que lo vamos a poner aquí, ya hay que ponerle aparte el circuito que tome la muestra y tenga la referencia. Entonces ya la referencia la habíamos puesto aquí, acuérdense, el cenercito que habíamos puesto aquí para sacar de aquí el voltaje de salida. Ya no, ya vamos a tener que poner aquí un comparador. Un bloquecito que sea un comparador de error. Ya sabemos que un comparador de error es un TL431 con su par de resistencias, o que es un transistor con su zener de referencia y su muestra. Ya eso lo hemos visto, ¿cierto? Y aquí, a la salida, puede que este comparador, como es un elemento compuesto por un... ¿Se acuerdan que el TL431 no tiene mucha potencia? Por eso acabamos de ver el transistorcito que se le ponía para que no se calentara mucho. Entonces, a la salida del comparador de error, puede que necesitemos un circuito driver, es decir, un circuito que sea capaz de manejar a este transistor. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener otro transistor que nos diga, yo voy a manejar a la salida. Voy a manejar a la salida. Este transistor aquí, como ven, no le tengo flecha puesta, es decir, no he dicho si es un NPN o un PNP. El hecho es que cuando este transistor conduzca, no nos importa si es NPN o PNP, en este momento lo tenemos en interrogante. Cuando este transistor conduzca, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este transistor? El regulador. Este es el regulador.
¿qué le va a pasar al regulador cuando llamémoslo el driver, conduzca? Y conduce naturalmente cuando se lo diga el comparador de error. El regulador va a conducir menos. Porque cuando, ¿se acuerdan? Cuando nos estuvimos haciendo las otras exposiciones, decíamos que si ponemos en corto base emisor de un transistor, lo estamos apagando. Pues cada vez que este transistor conduzca más o menos, estará administrando el voltaje de este regulador que debe tener aquí su resistencia de polarización. Esta resistencia es esencial, porque esta resistencia hace que este transistor regulador esté siempre dejando pasar corriente, Pero cuando agregamos este señor entre base y emisor, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole al transistor, le estoy restando al efecto de conducir que le da esta resistencia, se lo estoy restando cuando yo pongo en corto base emisor del transistor. Pero también podría tener, en vez de este driver, podría tener un circuito como este. Aquí está el regulador. Aquí está la resistencia esencial para que este transistor conduzca. Aquí está el comparador. Comparador de error. Y ese comparador podría estar aquí entregándole a un transistor, no le pongo flecha, y podría estar diciendo, aquí, este señor, que también lo llamamos driver, podría estar llevando a tierra la tensión de base del regulador. Este circuito de la izquierda, este circuito, el driver pone en corto base emisor del regulador. ¿Qué hace poniéndole en corto base emisor del regulador? Lo apaga. No lo apagará, porque aquí estamos en una fuente lineal, no lo apaga como un switch, pero lo aproxima al apagado, es decir, hace que la resistencia interna del regulador aumente. ¿Y qué pasa cuando este regulador de la derecha, el driver, lleva paulatinamente la tensión de base a tierra? Está haciendo exactamente el mismo efecto. Apagar o hacer que la resistencia de este regulador aumente. Esa es, pues, una manera de aproximarnos al entendimiento de cómo funciona una fuente lineal y por qué cada vez que la fuente va teniendo mayores requisitos de funcionamiento, se le van teniendo que añadir más cosas que hagan posible que esa fuente se desempeñe bien. Creo que por hoy, colorín colorado, el cuento se ha terminado.